Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es OT de Terapia. Y muchas de las cosas por las que sufrimos ansiedad realmente no son tan graves. Distinguir si la amenaza es real y si no es real. Ansiedad y estrés básicamente es lo mismo. ¿Pero cómo inicia? ¿Con miedo? Bienvenidos. Bueno, Nancy, quiero decirte que hoy trajimos un buzón porque el éxito de este programa ha sido fenomenal. Tenemos muchos casos que nos han llegado, consultas, felicitaciones, también observaciones a nuestros errores y demás. Uh-huh. Y me sorprende que el tema que más llegó a nuestros diferentes buzones en las diferentes redes de Conté de Terapia y a las personales es la ansiedad. Así es. Entonces, tú ya habías mencionado que la ansiedad era algo así como la nueva pandemia. ¿Nos puedes dar una introducción, una explicación general de lo que es la ansiedad? Y luego yo te voy a leer los casos que separé más relevantes, más emblemáticos, para que nos des respuesta a ellos. ¿Te parece? Claro. Bueno, mira, primero que nada, los dos temas que más la gente está, o de los dos temas más recurrentes que se ven en el consultorio es depresión, que ya tuvimos un programa sobre eso, y ansiedad. Uh-huh. Y tal vez hay más casos hoy en día de ansiedad que de depresión. Entonces podamos decir que tal vez uno de los problemas más actuales, que más gente está buscando ayuda, más recurrentes, es la ansiedad. Entonces, primero quiero platicarte qué es la ansiedad. Uh-huh. Es una respuesta emocional que tiene dos partes, componentes psicológicos y componentes físicos o bioquímicos. ¿Ok? Entonces, ansiedad y estrés básicamente es lo mismo. Es muy similar, o es lo mismo. Es una respuesta. Es una respuesta. ¿Cómo nos explicas? Entonces, ¿cuándo sentimos ansiedad? Pues cuando empezamos a tener o a experimentar mucha presión hacia algo que tenemos que resolver de manera inmediata, cuando tenemos muchas cosas que resolver al mismo tiempo, tenemos muchos pendientes, y también cuando empezamos a percibir una amenaza, algo que nos amenaza, que nos puede sacar de nuestro estado de confort, que puede amenazar nuestra salud física, que puede amenazar nuestras finanzas, que puede amenazar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra relación con alguien. Y entonces cuando empezamos a percibir una amenaza que es muy parecido a lo que hemos platicado en los programas anteriores sobre el manejo del miedo y un poco también de la depresión en un sentido, aquí el tema es que cuando nos sentimos amenazados, en ese instante se va a disparar la ansiedad. Se disparan pensamientos de cómo percibo la ansiedad, cómo percibo la amenaza. Uh-huh. Y ahorita vamos a hablar de eso, de los pensamientos, de cómo la percibo, y se disparan también sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo. El cuerpo empieza a secretar varias sustancias, por ejemplo, suelta hormonas para que el cuerpo suelte más insulina en el cuerpo, o sea, se produzca más insulina, y entonces el cuerpo esté preparado para, si hay un accidente o si tienes una herida, se pueda sanar más rápido o no te desangres. ¡Qué maravilla el cuerpo! Así es. Luego, empiezas también a tener una aceleración en el ritmo cardíaco para que puedas tener más oxígeno. Y pensar claramente. Entonces, ¿qué pasa? Y se dan más factores, ¿no? Por ejemplo, algunas personas empiezan a sudar. ¿Qué pasa? Que se eleva la temperatura del cuerpo, la ansiedad hace que se eleve la temperatura del cuerpo y entonces sudamos para que se pueda nivelar la temperatura del cuerpo. Entonces cuando sudamos baja la temperatura del cuerpo. Entonces el cuerpo va tratando de hacer un equilibrio para prepararnos para la lucha, si es que tenemos que luchar, si es que tenemos que atacar a alguien, si es que nos tenemos que defender, o para huir. Si viene el león tras de ti. Si viene el león, o si viene un incendio, o si viene un terremoto, o viene un tsunami, pues te alcanza para salir corriendo. Entonces la ansiedad básica o la ansiedad que es funcional, porque hay una ansiedad que es funcional, que sirve.
No toda la ansiedad es insana o desadaptativa. Entonces esto que lo estamos demonizando y sí, sería la palabra demonizando, es incorrecto. Así es, porque, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, ¿no? Los chavos tienen un examen, pues si no les da ansiedad, no estudian. Claro, te tienes que preparar. O un actor, ¿no? Antes de... Si un actor va a ir escena a hacer un casting y no le diera ansiedad, pues no se prepara lo suficiente. No, cualquier artista, no ensaya lo suficiente. Cantante, bailarín. Ajá. Así es. Entonces, la ansiedad es un motor que cuando hay una amenaza real, como necesito pasar el examen o no quiero reprobar, la ansiedad te mueve. El tema es que no sea desadaptativa, que no te robe el sueño, que no te robe tu energía, que solo te sea un motor para poder hacer un afrontamiento. La situación. Ajá. Entonces, ¿cuándo también experimentamos ansiedad? Cuando sentimos que el problema que tenemos que enfrentar, pensamos que no tenemos los recursos o la forma de poderlo resolver. Que es mayor a ti, que es mayor a ti, que te va a superar. Y entonces se dispara la ansiedad. ¿Es lo que nos explicabas en episodios anteriores sobre los miedos irreales? Es lo mismo, exactamente. Amenazas irreales, en este caso. Así es. Entonces, ahora, hablando de los miedos irreales o de las amenazas irreales, esta es la ansiedad que es desadaptativa. La ansiedad desadaptativa tiene periodos de tiempo mucho más largos, o sea, dura más tiempo. Muchas veces no tiene que ver con un miedo, una amenaza específica o real, sino que es más continua. Y entonces se empieza a volver molesta, empiezas a tener dificultades para poder realizar a veces tus actividades diarias y empiezas a tener síntomas muy incómodos. Como insomnio. Falta de apetito. Falta de apetito, o hay gente que come mucho por ansiedad. También la taquicardia, se te acelera el corazón. Hay gente que siente como que no puede respirar, como si se le oprimieran el pecho y les falte el aire. Otras personas se marean, hay personas que se vomitan, sienten un hoyo en el estómago y empiezan a generar demasiados jugos gástricos y devuelven el estómago. Otro de los síntomas, dime. Lo que las abuelitas llamaban nerviosismo. Así es. Ajá. ¿No? Y entonces es esta sensación que algunas personas lo expresan como, es que quiero salir huyendo del lugar, me quiero ir, quiero salir corriendo. ¿A dónde? No sé, pero solo me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. Entonces la ansiedad de alguna manera te estorba. Esta ansiedad desadaptativa no te ayuda a resolver nada, no estás resolviendo ninguna amenaza. Porque es irreal la amenaza. La amenaza puede estar siendo interpretada de una forma irreal o puede haber una combinación de amenaza real con miedos irreales mezclados. Y entonces aquí el tema es aprender a diferenciar. ¿Esto a lo que le tengo miedo es real o es imaginario? Si es real, la ansiedad te va a servir para moverte, para resolver, para afrontar. Si es irreal, la ansiedad no te sirve, solo te estorba, te quita energía, te roba paz, te quita tus ideas, te quita la creatividad para resolver las cosas. Entonces el paso 1 o el paso más importante es que las personas puedan aprender a diferenciar si la amenaza es real o es imaginaria. Se pueden preguntar qué estoy perdiendo o qué voy a perder. Y también algo que yo he observado mucho en mis pacientes es que tienden a maximizar las amenazas. O sea, tal vez el problema es de este tamaño y lo ven de este tamaño. Entonces aquí hay una distorsión cognitiva. Entonces, la amenaza está demasiado grande y por eso se desata la ansiedad de este tamaño, ¿no? Me maravilla conocer nuestras capacidades como humanos, el cuerpo, la mente. Y ¿has escuchado estas historias de gente que cuando se accidenta levanta el coche? Sí, justo te iba a decir levanta eso. la puerta. Iba para allá. Ok, bueno. Tú y yo y la telepatía. Muy bien. Sí. Las mamás que brincan 2 metros de barda por salvar a un niño. Para salvar a su hijo. Sí, el papá que levanta el coche. O que cargan al hijo una cuadra entera. Sí, los soldados en combate que cargan a su compañero y aún así defienden el territorio. Entonces, esa respuesta fisiológica se llama ansiedad. La ansiedad prepara al cuerpo, también le da más fuerza muscular y se da más fuerza muscular y más fortaleza para poder afrontar una amenaza.
No hay una conciencia porque la gente no recuerda cómo lo hizo, ¿no? No es no, porque es muy automático, es muy inmediato, muy es más a primitivo. nivel fisiológico. Ajá. Y también te iba a decir ahorita que se me fue la onda. Tiene que ver con nuestros mecanismos de supervivencia. Tiene que ver con la supervivencia. Esta fuerza, ya me acordé que iba a decir. Dentro de los síntomas desadaptativos, mucha gente con esta tensión muscular luego se tuerce, ¿no? Entonces luego andamos con el dolor de espalda por el estrés. El dolor de cuello. Me duele el cuello, ¿por qué? Porque está la ansiedad, se activa la ansiedad, tensa el cuerpo. Sí. Pero como no tienes que salvar a nadie, no tienes que ir a rescatar a nadie, no tienes que levantar un carro. No estás en la guerra. Entonces te quedas, el cuerpo se queda pasmado, sí. Trabado. Tenso. Entonces muchas personas experimentan dolor de espalda, el dolor de cuello, que es bien común, y también el de la quijada, ¿no? Que la gente aprieta las quijadas. En la noche o en el día, o aprietan los puños también. Ahí vas por algo paliativo, ¿no? El masaje descontracturante, por ejemplo. Sí. Vitamina B12 inyectada. Sí, aunque finalmente esa es solo la solución a la parte física. Claro. Tenemos que ir a la mente. El tema es aprender a trabajar con los pensamientos, con los miedos irreales, los pensamientos catastróficos, que son los miedos al futuro, los miedos que normalmente tenemos al futuro catastróficos. También hay ansiedad que se llama anticipada. Antes esta de que es, cuando yo empiezo a pensar en un miedo que probablemente pueda suceder o en algo que pueda pasar, y entonces me empiezo a anticipar y empiezo a tener... Catastróficamente. Sí, normalmente es catastróficamente. La diferencia entre un miedo anticipado y el catastrofismo es que el catastrofismo se va todavía mucho más lejos. O sea, se va a un futuro catastrófico, pero como con 5, 6, 8 características, todos los pensamientos negativos, y el miedo anticipado es solo a una cosa o a una amenaza más cercana. Me encanta aprender de ti, porque no es mi área de expertise. Vamos a darle respuesta a uno de los casos que nos llegaron a nuestro buzón. Y para ello les invitamos a todo nuestro público, si nos estás viendo o escuchando, a que nos escribas. Aquí la psicóloga no resuelve, pero sí te escucha. Sí atiende. Porque bueno, esto invento. Claro, porque esto pues obviamente se tiene que ir a terapia. Esto es solo un té de terapia. Solo es la té. Vamos a ver el caso 1. Tiene 27 años esta persona. Vamos a omitir obviamente su nombre y su cuenta. Es una joven profesional que trabaja en una agencia de mercadotecnia. Desde hace unos meses ha estado experimentando niveles crecientes de lo que ella cree es ansiedad. Okay. Ya nos dirás tú si eso no es. Su mamá le dice que eso es nerviosismo, pero ha escuchado el término ansiedad y ella cree que es esto. Está autodiagnosticándose. Okay. Al principio solo sentía nerviosismo antes de las reuniones importantes en su trabajo, pero recientemente ha comenzado a experimentar ataques de pánico sin razón aparente. Estos ataques le dificultan concentrarse en su trabajo y en ocasiones le obligan a abandonar la oficina. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Pues está en riesgo de perder su trabajo. Además, se siente constantemente preocupada y tiene problemas para dormir. Fue a clases de pilates porque las amigas le recomendaron que eso la iba a relajar, pero esto no ha logrado aliviar su ansiedad diaria. Solo se calma durante la clase de pilates. Okay. Pregunta para Nancy, dice, ¿esto es ansiedad? Bueno, sí tiene algunos síntomas, definitivamente. El no poder dormir es uno de los más importantes. Y bueno, a mí me gustaría aclarar sobre los ataques de pánico, que ella los describe así. Hay una diferencia entre una crisis de ansiedad, que probablemente es lo que ella más bien sufre, donde se empieza a sentir muy amenazada cuando tiene que estar en una junta y probablemente está teniendo pensamientos de tal vez me van a correr, no voy a dar el ancho, no tengo los resultados que se esperan, no estoy logrando el resultado con el cliente como tal vez debería de ser. Y entonces ahí seguramente ya está teniendo varios miedos
que no sabemos si son reales o no antes de sus juntas. Y cuando ella describe los ataques de pánico, un ataque de pánico es como el grado más alto de ansiedad. O sea, la ansiedad también tiene niveles. No se puede medir exactamente como algo... Pero ¿cómo inicia? ¿Con miedo? Inicia con el miedo y inicia muchas veces con la taquicardia. Y va increciendo. Va increciendo y entonces muchas veces el ataque de pánico va más pegado a que la gente empieza a hiperventilar y a veces les duele el pecho y sienten como si se fueran a infartar. Como nuestro amigo que le sucedió, que fue al hospital. Como mi amigo que nos sucedió y como algunas personas, varias que yo conozco, que han terminado en el hospital, incluso pacientes míos, han terminado en el hospital porque les dio un ataque de pánico. Pero un ataque de pánico es muy diferente a una crisis de ansiedad. Y se confunde. O a la ansiedad. Se confunde con el ataque. Se confunde con un ataque cardíaco porque te duele el brazo y te duele el pecho y entonces es muy similar. Y bueno, creo que en ese caso la medida correcta y adecuada es irse al hospital porque no sabemos si es algo cardíaco. Sí. Además que la mujer se manifiesta diferente. Es mejor que les descarten el ataque cardíaco a que se infarten, ¿no? Claro. Sin embargo, se siente muy parecido. Entonces también un ataque de pánico tiene ese grado, ese nivel. Y muchas veces las personas pueden incluso llegar a desmayarse por la hiperventilación, a perder el conocimiento, desmayarse. Segunda pregunta. ¿Qué me recomiendas para manejar esta situación? Ok, a nuestra amiga de la que trabaja en esta agencia, yo le diría primero que analice sus miedos. Paso 1, analiza tus miedos. Analiza qué tan real es o no. Muchas veces sirve pensar qué es lo peor que podría pasar. Dime qué es lo peor. Quedarse sin trabajo. Lo peor que puede pasar es que te quedes sin trabajo. En esta situación. Sí. Y si te quedas sin trabajo, ¿qué? Buscas otro. Y entonces hay que ayudar a las personas también a acercarse al miedo sin tanto miedo. Qué bonito. Sí, entonces a ver, ok, voy a catastrofear a propósito. Ok, ¿y si me quedo sin trabajo, qué? Pues puedo buscar otro trabajo. Si vivo con mis papás, pues no tengo tanta bronca. Tengo a lo mejor a un ahorro de 3 meses, entonces tengo 3 meses para encontrarlo. O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si analizamos bien, muchas de las cosas por las que sufrimos ansiedad realmente no son tan graves. Realmente sí podrían tener una solución. El problema es que nuestra mente, en un instante, de una manera inconsciente, porque aparte muchos de estos miedos y de estos pensamientos son inconscientes, se disparan en automático. Entonces aquí el tema es que ella pueda primero analizar cuál es su miedo y qué es lo peor que podría pasar. Y si la corren y tiene solución, pues entonces puede empezar a disminuir su ansiedad o empezarla a manejar de una forma más sana, de una manera más estable y sin tanto apanicamiento, ¿no? Y tal vez con una profesional como tú o cualquier otro profesional de salud mental podría hurgar en cuál es la razón, ¿no? ¿Por qué estás sintiendo esto? Claro, digo, hay mucho más fondo, ¿no? Normalmente puede haber a lo mejor autoexigencia aprendida, a lo mejor tiene o tuvo papás muy exigentes y entonces es una persona que se exige mucho a ella misma y normalmente la autoexigencia produce mucha ansiedad. O alguna situación laboral, ¿no? Yo he visto casos en la consultoría, específicamente en cultura organizacional, cuando hay una situación de abuso, de violencia, mobbing, el jefe te amenaza, te grita, o los empleados, o alguna situación de clima laboral que a ella le genera esto, ¿no? Pues podría ser. Entonces ahí se hace otro manejo. Ahí el manejo es aprenderle, que ella pueda aprender a poner límites o que pueda aprender a manejar incluso la amenaza, pues de que la amenacen. El despido. Del despido. Es lo mismo. Sí. Es manejar sus miedos y aprender a manejar también ciertos límites. Qué importante lo que dices, aprender a manejar. Porque entrenamos el cuerpo en el gimnasio, en cualquier deporte que practiquemos. Entrenamos nuestra mente para la parte intelectual.
pero no entrenamos nuestra mente para resolver casos. Y es una habilidad para la vida, la resolución de situaciones. Sí, yo creo que mucho del tema de salud mental es desarrollar habilidades, aprender habilidades que te ayuden a resolver situaciones, que puedas aprender a poner límites, que puedas aprender a comunicarte mejor, que puedas aprender a manejar tus sentimientos, que puedas aprender a darte cuenta de lo que piensas, aprender de dónde viene, de dónde lo aprendiste, por qué piensas lo que piensas. Muchas veces hay que analizar las creencias y cuestionar las creencias, que tenemos muchas cosas aprendidas también de la cultura, de nuestra cultura familiar. A veces puede haber moralismo, muchas situaciones diferentes. ¿Y dónde, desde tu perspectiva, dónde debemos aprender esto? ¿En casa o en la escuela? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que tendría que ser un complemento, pero me parece que el donde se debería, o bueno, no me gusta usar la palabra debería. Lo ideal sería que fuera en casa. En casa. Que los papás puedan modelar estas habilidades, pero el tema es que primero puedan ellos tenerlas. La crianza es básica. La crianza. Me parece que es fundamental. Realmente nosotros repetimos lo que vimos de nuestros papás, los modelos, y lo que escuchamos de ellos, las dos cosas. No solo lo que nos dijeron, sino también todo lo que los vimos hacer o no hacer. ¿Crees que la escuela puede remediar esto? Creo que sí. Yo creo que la escuela podría tener materias que tuvieran que ver con salud mental. Claro que sí. Yo creo hay que una la escuela podría hacerlo. Que se titula Educación Socioemocional, pero no llega a esta profundidad. Y además es una asignatura con muy pocas horas. Y yo me pregunto, ¿cómo podríamos capacitar a los maestros en algo tan sencillo como solucionar situaciones? Analizar nuestros pensamientos es tan básico, ¿no? Es muy básico, sin embargo, es un entrenamiento. Claro. También. Claro. Entonces se oye muy básico, pero en realidad no nos detenemos a pensar que estamos pensando. Ya empezamos a filosofar, mi querida. Y no era con F de filosofía. Platícame el siguiente caso. Siguiente caso. 19 años. Esta persona es una estudiante que se acaba de mudar a la ciudad para iniciar sus estudios universitarios. Felicidades. Desde su mudanza ha sentido una ansiedad intensa y persistente. A menudo se preocupa excesivamente por su desempeño académico y teme no cumplir con las expectativas. No dice aquí si son las familiares o las propias. Estas preocupaciones le impiden dormir bien. Ahí está el síntoma primero que tú mencionaste. Y se siente constantemente fatigada. ¿Podría ser producto esto de lo que dices de la tensión corporal? Sí, o el desgaste mental que también te quita mucha energía física, ¿no? Aunque intenta socializar y participar en las actividades de la escuela, la ansiedad sigue presente. Ella ha comenzado a evitar eventos sociales por miedo a ser juzgada o rechazada por la conducta que esta sensación le produce. Nancy, ¿qué estrategias puedo utilizar para manejar esta ansiedad y adaptarme mejor a mi nueva vida? Ok, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Uno, ella está viviendo un cambio, una crisis, que crisis es cambio y crisis es oportunidad también. Entonces ella se está cambiando de ciudad, se está cambiando de vivir con sus papás a una ciudad o de donde venga. Y entonces de entrada, el cambio normalmente va a producir ansiedad porque tenemos que hacer afrontamientos a muchas cosas nuevas, a cosas desconocidas, y obviamente algunas son amenazantes, otras no sabemos cómo hacerlas, otras no sabemos cómo resolverlas y otras son imaginarias. Segundo, ella reporta su miedo, no cumplir las expectativas. Entonces habría otra vez que ayudarle a analizar. ¿Y qué pasaría? Primero, ¿cuál es la expectativa, no? A lo mejor su expectativa es tener puros dieces. O concluir satisfactoriamente los estudios. Sí, pero título. ¿Qué es? O sea, hay que especificarlo más. Darle nombre. ¿Qué es? Porque tú puedes graduarte con 8 o puedes graduarte con 10 y no es lo mismo.
el nivel de exigencia o el nivel de estrés va a subir cuando quieres tener puros 10. Entonces, de entrada, habría que ver si su expectativa está muy exigente o muy pegada al perfeccionismo. Normalmente, cuando una exigencia o una expectativa está más pegada a lo perfeccionista, a lo totalitario o a lo absoluto, como no puedo sacar un 9, va a haber mucho más ansiedad y más estrés porque la amenaza es más grande, el reto es más grande, es mucho más complejo. Entonces, otra forma que se puede trabajar la ansiedad es tratando de tener pensamientos más flexibles y ayudarle. Oye, ¿y qué pasaría si sacas 8? Y ver qué piensa. Pues a lo mejor, no, pues mis papás me regañarían. Ok. Y si te regañan, ¿qué pasaría? Y a lo mejor te puedes decir, pues es que a lo mejor, ¿qué tal que me dejen de querer? Y entonces ese es el miedo de fondo. Ese es el miedo más o perder una inconsciente. beca. Perder una beca. Pero ahí, perder una beca sí es una amenaza real. Entonces la amenaza real, la ansiedad le va a servir. Claro. Sin embargo, si no está en riesgo, no se está jugando una beca, tal vez el miedo de fondo es no agradar a mis papás, no ser suficientemente perfecta como ellos. Se están esforzando por pagar mi escuela. Sí, pero si sacas 8 o sacas 10, vas a pasar. No te van a dejar de querer. Y entonces hay que analizar el fondo. ¿Cuál es el miedo más profundo? Porque tal vez su miedo más profundo es que la dejen de querer y no es real. O de aplaudir. Podría ser más que el querer. Tal vez. Pero entonces de ser admirada, reconocida. Sí. Ok, pero entonces ahí hay que trabajar con el miedo al rechazo y otra vez los miedos. ¿Son reales o no irreales? Y si te rechazan o no te aplauden, ¿qué pasaría? Y entonces hay algo que a mí me gusta mucho enseñarle a mis pacientes que se llama foco de control interno. Existe el foco de control interno y el foco de control externo. Cuando yo tengo mi foco de control externo, mi alegría, mi paz, mi tranquilidad depende de lo que opinan los demás. Es externo. Y entonces imagínate, o sea, si mi bienestar o mi salud mental o mi estabilidad depende de lo que los demás opinan, pues eso es, estás en la cuerda floja porque unos están de buenas, otros días están de malas. Es mucho de lo que pasa en las redes sociales con los jóvenes. Muy variable. Los jóvenes tienen este foco de control externo. ¿Cuántos likes recibo? ¿A cuánta gente le gustó mi reel, mi foto? El temor a la cancelación. A que los borren o los dejen de seguir. Y entonces está el foco de control externo. Las redes sociales han provocado que muchas personas pongamos el foco de control más afuera que acá adentro. Y cuando está afuera es muy riesgoso, porque las personas van a opinar de acuerdo a su estado de ánimo, a lo como amanecieron, a su cultura, a lo que se les ocurre, a su cultura. Igual ni vieron tu publicación y tú piensas que ya no te quieren. Y entonces empiezas a hacer interpretaciones incorrectas. ¿Tiene que ver con autoconcepto esto y amor propio? Sí, en parte sí. Y entonces la solución es poner el foco de control adentro. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué creo yo de mí? ¿Quién soy yo? Independientemente de la opinión de los demás. Si esta estudiante confía en ella misma y ella está contenta con un 8 y sus papás quieren 10, entonces realmente ella podría lograr manejar, no cumplir la expectativa de ellos, mientras ella esté contenta con el 8. Si ella se está exigiendo el 10, entonces hay que trabajar con su autoexigencia, pero con la de ella, no la de afuera, la de ella. Y entonces hay que poner el foco de control adentro. Yo qué pienso, yo qué quiero, yo qué decido, a mí qué me gusta, y aprender a confiar más en ti y en tu propia opinión, aún aunque te equivoques. Me encanta aprender. Y este episodio fue de mucho aprendizaje, Nancy. Muchas gracias por contestar nuestros 2 casos de hoy. Había muchos más, pero por los tiempos que manejamos aquí seleccioné estos 2 y porque fueron diferentes perspectivas que tú bien nos solucionas. Bueno, nos aconsejas. Todo hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia. Quería terminar mencionando eso.
Hay personas que sí necesitan ayuda profesional. Ujú. Cuando tu ansiedad está siendo ya muy desadaptativa, cuando realmente ya no puedes dormir y llevas tal vez semanas sin dormir o muchos días sin dormir, cuando estás todo el día intranquilo y no hay una razón aparente, es importante pedir ayuda. Es importante pedir ayuda profesional. Algunas personas también tal vez necesiten tomar medicamento. Y quiero hablar de esto porque hay muchos prejuicios contra el medicamento, ¿no? Entonces, no, yo no me quiero ser adicto a la medicina. No, yo no necesito. Pero estás parado de pestañas todo el día, no puedes dormir, te jalan los pelos, sí. Estás todo ansioso, todo descompuesto y ya tienes así un mes, 2 o 3 o 4. A veces hay gente sin que calidad tiene, de vida. Hay gente que tiene meses con ansiedad, meses desadaptada. Oye, pues ¿no sería mejor que te pueda ayudar una pastillita, unas gotitas por un periodo corto de tu tiempo de vida y te puedan ayudar? Mejorar tu calidad de vida. Mejorar tu calidad de vida mientras aprendes cómo hacer el afrontamiento psicológico. ¿Por qué? Las medicinas no reemplazan la terapia. Las medicinas son un apoyo para la parte fisiológica, tanto de la depresión como de la ansiedad o como de otras cosas más serias. Que ese no es el tema, no es nuestro tema. Sin embargo, si no hay un trabajo terapéutico, pues no hay cambio de pensamientos, no se desarrollan habilidades y entonces no aprendes a manejar la ansiedad. Y creo que es importante que las personas se puedan dar la oportunidad de pedir ayuda, de buscar terapia, de ir a terapia, de perderle el miedo al miedo y de perderle el miedo a ir y exponer su problemática y buscar ayuda. Creo que la terapia es una gran herramienta. Las personas tienen mejorías muy significativas cuando están dispuestos a ir y ponerle ganas. Sí. Y tienen cambios muy significativos. Completamente de acuerdo. Yo lo he vivido en primera persona y de eso trata este podcast, ¿no? De vivir bonito, de mejorar nuestra calidad de vida, que desarrollemos esta habilidad de pensar lo que pensamos y por qué lo pensamos. Uh-huh. Creo que esa es la base del aprendizaje de hoy, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es la ansiedad? Los dos tipos, pero sobre todo me quedo con distinguir si la amenaza es real y si no es real. Y si no es real, rascarle, hurgarle, profundizar el por qué. Así es. El por qué hasta llegar a la causa. Y si no puedo hacerlo sola, tendré que ir con el experto. Así es. Sí, que además hay gratuitos, que además hay en línea, que además ahora tenemos muchas opciones. Así es, claro que sí. Estamos viviendo en una era maravillosa, donde aprendemos de todo y nos pueden ayudar desde diferentes lugares. Así es. Bueno, pues nos quedamos con los aprendizajes de hoy. Coméntenos, ahí tenemos el buzón y sobre todo tenemos a la experta y si no traemos a quien resuelva aquí. Ustedes no se preocupen por eso. Síganos en todas las redes sociales con T de Terapia, con Nancy Anguiano. Pues fue un placer. Y me pueden encontrar en Instagram, terapia_Nancy_Anguiano. Y Beatriz Pelayo, a mí me encuentran en todas las redes sociales, @Beatriz T de Teresa, no de terapia, Pelayo. Y bueno, quiero terminar comentando que tenemos 2 libros aquí al frente. Uno lo escribió Betty y el otro lo escribí yo. Son 2 libros que traen muchas herramientas en el tema del cáncer, aunque es un tema específicamente sobre el cáncer. Hay un capítulo entero sobre el manejo del miedo y hay otro capítulo entero sobre el manejo de los pensamientos, que es parte de lo que yo hago y de mi especialidad. Y quiero acotar que ese libro, aunque se titula Cuando te dicen que tienes cáncer, yo lo recomiendo para cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Okay. Aplica para cualquiera. Sí. Tanto el paciente como los seres queridos y su entorno. Y bueno, el libro de Betty, que también es otra forma de manejar la ansiedad, es un inventario de gratitud, que es una manera de aprender a agradecer y que también a veces cuando nos enfocamos en lo positivo y agradecemos, también puede disminuir la ansiedad. Pues los esperamos en el próximo episodio. Bye.